Hola, buenas noches. Estamos a viernes, día 5. Ya estamos realmente a sábado. Empezamos hoy un poquito más tarde. Hoy, como saben, un día ajetreado, un día en lo que podríamos decir política, un día hasta aburrido, pero un día donde en este programa hemos dado un pequeño saltito que queremos agradecer desde aquí, desde Benidorm, donde llevamos desde al mediodía más o menos, principalmente a Inmobiliaria Rosenberg, que nos ha invitado para hacer los programas desde aquí durante este par de días. Hay que agradecerlo con afecto. Es un nuevo reto para nosotros este tour, digamos, por diversas localidades que vamos a ampliar en los próximos semanas. La idea, intentar conocer de primera mano la realidad de este país, algo que a veces la política parece que ignora. Un pequeño detalle, estamos en una zona, Benidorm, con un paro cercano, ojo, al 30%, con una industria hotelera en su mayoría cerrada, vamos a decirlo así, con rotundidad, y con unos negocios, como hemos puesto en un vídeo durante la tarde, pues, ¿qué quiere que les diga? Súmenle el cierre de hostelería a las 6 de la tarde, en fin, es la situación actual de España, no explicamos nada novedoso y algo que por desgracia se repite en muchos sitios, pero a veces desde las ciudades, a veces desde la distancia, no es fácil explicar las historias sin verlas en la realidad. Hoy en todo caso, como siempre decimos, vamos a centrarnos en la actividad habitual. La actividad habitual nos lleva al primer titular hoy, nuevamente a Cataluña, a ese desplante del Govern de la Generalitat en negociaciones al rey en la visita a la fábrica de SEAT en Barcelona. Vamos a empezar con ese tema y con todo lo que hay detrás de esas acciones. En segundo lugar, nos vamos a centrar en el tema importante también del silencio, vamos a llamarlo así, de la oposición. Nos referimos obviamente al PP en este caso, que parece que aparece y desaparece de una manera cuanto menos sorprendente. Tercer tema nos va a llevar al tema de la Semana Santa, que llevamos días hablando, y vamos a centrarlo también en el tema de, en este caso, de Benidorm, pero no solo de Benidorm, sino de toda España. Es decir, esa lucha parece que si se va a cerrar, que no se quiere cerrar, que ahora alguna patronal hotelera dice que no se cierre, que se deje abierta el movimiento entre comunidades, alguna comunidad quiere que entre sus provincias haya movilidad. Parece al final que algunos se están dando cuenta desde la política que la economía va a matar más que la sanidad. Y es sorprendente porque estamos hablando de localidades con tasas que están inferiores incluso al 50 por 100.000 y que van a ser totalmente cerradas. Alguno dirá, por seguridad. En fin, pero ¿qué vamos a tener? ¿Seguridad hasta el 2200? ¿Que cuando mañana haya una gripe como hubo hace unos años con una elevada mortalidad, también cerraremos el país? Hay que ser consecuentes y hay que valorar todas las cosas de una manera cuanto menos eficaz. El último titular nos va a llevar a un tema que sinceramente parece todo menos eficaz. Lo vamos a llamar casi el chascarrillo de noticias humorísticas que prácticamente esta semana entre ministras y otros tenemos a diario. Ahora, según parece la UGT, va a llamarse UGTT. Sí, esto parece lo de CCOO. Pues según parece, la idea es llamarse Unión General de Trabajadores y Trabajadoras. En fin, imagínense solo el gasto en marketing y publicidad que va a suponer la de tonterías que hacen algunos por aparecer en los medios. Cuanto menos sorprendente. En todo caso, empezamos este día largo, este día que ha empezado para nosotros muy temprano, mucho más de lo habitual, con el tema de Cataluña. Desde allí hemos salido esta mañana, viaje largo, aproximadamente más de 4 horas, en este caso en tren, recorriendo el litoral, digamos, mediterráneo, para llegar aquí a Benidorm. Hay una cosa importante, que cada vez que salimos de Cataluña nos damos cuenta, la situación desde Cataluña se ve muy diferente desde dentro que desde fuera. No por ser mejor o peor, no por ser más excepcional o menos excepcional, sino simplemente porque se ve diferente. Y vamos a poner el ejemplo de hoy. Hoy ha habido una clara, digamos, desatención por parte del Gobierno de la Generalitat. Creemos algunos abandonando sus funciones, no apareciendo en el acto en la SEAT donde estaba el rey Felipe, también estaba el presidente Sánchez.
Hombre, saben, y lo hemos explicado en alguna ocasión, que las comunidades autónomas son los representantes del Estado en cada comunidad, con lo cual, si viene el primer mandatario del Estado, lo normal es que estén. ¿Que no quieren estar? ¿Que no quieren formar parte del Estado? Bueno, cada uno es libre de decir lo que sea, pero entonces lo ideal también es que no cobren del Estado, vamos a decirlo así de claro. ¿Y dónde vamos? Claro, uno ve eso desde fuera y dice, uff, esto es complicado, cuántas cosas raras pasan en Cataluña, que se niegan a ir, esto es una protesta continuada. Pues resulta que la ANC, sí, esos que organizan las manifestaciones independentistas durante todos estos años, Asociación Nacional de Cataluña, pues ha convocado un acto también de protesta hoy contra la presencia del rey en Martorell. Quien no conozca Martorell, la SEAT está aproximadamente a unos, calculamos, unos 30 kilómetros de Barcelona, en el Baix Llobregat. Pues ha convocado una protesta, o sea que pueden ver, no la han convocado en el medio del Pirineo, no, al lado de Barcelona, como quien dice. Y según algunos medios había unos 30 manifestantes. Sumabas la policía y los Mossos y había más que manifestantes. Eso sí, la líder de los independentistas, la inefable catedrática Elisenda Palucí, una impresentable, vamos a decirlo así con claridad, una incompetente de grado supino, pues cuando le han preguntado cuánta gente venía, pues se ha dedicado a explicar su historia, su rollo, como si hubiera 200. TV3 obviamente ha cubierto el acto como si hubiera 2 millones de personas y los medios prostituidos catalanes en su mayoría igual. ¿Dónde vamos con eso? Que la realidad es efectivamente que se ha negado el gobierno de la Generalitat a asistir a este acto de Su Majestad el Rey y del presidente Sánchez. Pero si podríamos decir la palabra, el pueblo catalán, vamos a decirlo así, lo ha mirado de forma indiferente. Apenas 30 personas han ido a protestar, apenas, no una minoría, sino imperceptible, podríamos decir. Y eso nos debe llevar a pensar una cosa importante. Sí que es cierto, y no debemos negarlo, que una parte importante del pueblo catalán sigue votando independentismo. Lo hemos comentado en las elecciones recientes en Cataluña, nos recuerdan, hicimos aquel especial en directo y comentamos un dato curioso. Se había despeñado el voto del constitucionalismo, gracias sobre todo a la caída espectacular de Ciudadanos, más de 900.000 votos, pero se había despeñado el voto independentista, en más de 750.000 votos. Y consideramos algunos que el gran problema en Cataluña no es el crecimiento del independentismo, que va de capa caída, ha llegado ahora aproximadamente a poco más de 1 millón de votos, sino que la caída, la conciencia de los partidos denominados constitucionalistas, en este caso obviamente Ciudadanos y el PP, y Vox, vamos a decirlo con claridad, algunos lo decimos así, pues lleva a la menor participación porque hay mucha gente, muchos catalanes, de ambos lados, vamos a decirlo así, claro, porque sé hablar de ambos lados, que no se sienten ahora mismo identificados con nada. Ni los independentistas que se ven engañados, y los datos están ahí con evidencia, ni los denominados constitucionalistas que no ven que tengan representación factible en los actuales partidos. A Ciudadanos los ven como un fraude, vamos a decirlo claro, al PP demasiados seguidistas de Madrid y a Vox pues demasiado radical para lo que ellos quieren. Esa es la realidad, luego a alguno le gustará más o menos, pero estamos aquí intentando explicar la realidad. En el independentismo, pues los desengañados funcionan fundamentalmente por sentirse obviamente engañados, y no porque lo digamos nosotros, por tener alguna manía o no a ese mundo, sino porque los propios líderes, algunos de ellos cuando fueron detenidos, confesaron que todo había sido una patraña. Recordaremos palabras de algunos de sus líderes fugados, donde decían que bueno, que no era real, que buscara la independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la realidad. Realmente, en Cataluña, y algunos tememos que puede llegar a pasar también en España, y aquí entramos en la clave del programa de hoy, menos votos dan más poder. Y algunos partidos deberían empezar a ser conscientes, y aquí dirigimos la voz principalmente a dos partidos en este caso, considerando ya que Ciudadanos está en el estertorio, en el tanatorio prácticamente de su vida política, habría que apelar a dos partidos
y a dos áreas de los partidos para que intenten, digamos, centralizar sus decisiones y buscar que la gente no se desencante todavía más. Porque si no puede pasarnos como en Cataluña, donde fíjense, el independentismo que apenas mueve, ojo al dato, 30 personas para protestar contra el rey, está ahora negociando para presidir el Parlamento y para volver a gobernar la comunidad. Y apelamos en ese sentido pues a ese parte del Partido Socialista que existe, aunque alguno no lo crea, que ven las locuras de Sánchez en el pitoniso Iván Redondo un error de concepto de país, que empiecen a movilizarse. Y obviamente apelamos también a esa parte del PP que es consciente que con Pablo Casado van directos al abismo, que empiece a mover ficha para desplazarlo del liderazgo. Lo que algunos llaman que pueda llegarse a fraguar una unión entre diversos partidos de centro-derecha, pero siempre suprimiendo la figura de Casado, que lo único que hace ahora mismo es estorbar y convertir en rehenes a muchos votantes que son incapaces de votar, aunque su idea política y su forma de vida fuera manifiestamente sensible a esa línea política, a un personaje como Casado. Todo lo contrario, lo de Cataluña. Radicalidad, separación y pocas facilidades para aumentar el espectro político. Pensamos por eso de que hay que observar bien a Cataluña para intentar evitar que en España se produzca el mismo efecto, que mucha gente se acabe quedando en casa, mucho votante socialista, vamos a decirlo con claridad, que ve con pavor las políticas de Sánchez, que ve las mentiras diarias de Sánchez, ya no hablamos de Calviño u otros, y mucho votante popular, en este caso, que ve alejado a Pablo Casado de la realidad, que ve un seguidismo total por Pablo Casado de las políticas del gobierno y que no tiene claro pasar su voto a Vox. Algo que también pasa en Cataluña, lo que llamamos a veces el tope de Vox, que está claro que existe, por mucho que algunos lo nieguen, hasta lo hemos dicho en alguna ocasión, Santiago Abascal lo reconoce. Y en ese sentido, la inteligencia lo que nos dice es que hay que sumar más que restar. Hay que sumar siempre pensando en qué elementos perturbadores estorban en esa suma y deben ser prescindibles. Y aquí hay un nombre claro, que es Pablo Casado, el señor del silencio, el señor que apenas se le escucha más que para hacer seguidismo y para pactar cosas extrañas como Televisión Española, el señor que algunos creemos ha sido el gran perdedor de esta crisis. En el campo socialista, si quieren enfrentar la batalla, deberán empezar a pensar en suprimir a Pedro Sánchez, y hay que decirlo así rotundamente. Con Pedro Sánchez contra una fuerza que consiguiera aglutinarse en el centro derecha, no habría nada que hacer. Porque mucho votante socialista de toda la vida, y digámoslo con claridad, reniega de la política actual de Sánchez. Claro que quedan los fieles, pero los fieles al final se van al extremo y en el extremo no se suma. Se suma, y lo hemos dicho muchas veces, entre el 3 y el 7, no se suma entre el 0 y el 3. Para los extremos ya tenemos a Podemos, con sus locuras diarias, con sus fantasías de Pablo Iglesias, de la concubina, y algún día nos salen cualquier otro, explicando historias raras que parece no convencer más que a los más radicales. Y esa es la política que debe empezar a llegar. Y un día, podríamos decir, aburrido políticamente como hoy, un día donde lo más destacado ha sido esa negativa del Govern de la Generalitat de llevar al extremo, digamos, la relación y tensar la relación institucional, debe hacernos reflexionar sobre estos temas. ¿Queremos una España donde los extremos acaben gestionando el país? Señores del PSOE, señores del PP. ¿O queremos una España donde la unión, los consensos, los acuerdos, la supresión, importantísimo, de nombres que lo único que hacen ahora mismo es estorbar en la política española,
permita salir de esta crisis con más fuerza. Algunos lo tenemos muy claro. La política, como saben, se dedica en este país no precisamente a hacer las cosas claras, sino a ensuciar las cosas más sencillas. Al final, lo hemos dicho muchas veces, aquí no explicamos historias complejas, aquí simplemente analizamos las cosas como creemos que son. Explicamos historias, intentamos trasladarlas a la realidad y no tenemos ninguna manía en decir nombres, pronombres, nombres que a veces hay que suprimir e historias que a veces hay que explicar. Historias que nos han llevado estos días, como hemos comentado, a Benidorm y donde desde aquí, con esta perspectiva, una perspectiva espectacular en este caso, recuerden, la ciudad de los rascacielos, los que no habíamos venido nunca, estamos sorprendidos. Ciertamente es la ciudad europea que tiene más rascacielos por prácticamente kilómetro cuadrado, vamos a decirlo así. Esa conocida a veces se le llamaba como la Nueva York de Europa. Una ciudad espectacular que está con unas tasas de paro del 30%. Depende en gran parte, obviamente, del sector turístico. Es triste pasear por las calles del casco antiguo, es triste pasear por el paseo cuando ves la mayoría de comercios cerrados. Y llega Semana Santa. Y entablamos el siguiente tema de los titulares. Y claro, hace un par de días parecía claro que las comunidades decían que cerrar, cerrar, cerrar. Y algunos decíamos, ¿qué sentido tiene cerrar, cerrar, cerrar? Esperando el verano, cuando ya nos han prometido eso mismo en el antiguo verano, en la antigua Semana Santa, en la anterior, perdón, con la promesa siempre de que cerremos y abriremos, y nunca pasó, y parece que esta vez tampoco va a pasar. Con lo cual a veces toca la decisión dura de aceptar de que estamos en una situación complicada donde las decisiones deben ser complicadas. Hemos visto, por ejemplo, que en Alemania se empiezan a vender desde el lunes, se van a empezar a vender los test rápidos en las farmacias para emitir un certificado y quien dé positivo, recuerden, los test rápidos tienen esa fama que da más positivos que la realidad, pues oiga, si uno da más, mejor eso que dieran negativos, obviamente. Pues si uno da positivo, el gobierno asume que hay que hacer un PCR. Pues esa política se podía haber hecho aquí desde hace meses. Y lo hemos explicado, lo explicamos en el lejano abril del año pasado, cómo debía desarrollarse el ataque sistemático a la situación actual con tests masivos por toda España, algo que todavía no existe. Ya no hablamos de las vacunas. Al ritmo actual nos vamos al 2000 y pico. Negligencia, negligencia, negligencia. Ante tanta negligencia, lo que hay que empezar a tomar es decisiones responsables. Hoy hemos visto, por ejemplo, datos sorprendentes, que algunos pensamos que deberían llevar a la cárcel inmediatamente a Simón y a Salvador Illa. Explicaban, y hay grabaciones, vídeos, que en marzo del año pasado, el mismo día de hoy, apenas había incidencia. Recuerden, 3 días antes del 8M. Hoy han salido las cifras reales de aquellos días y ya vamos muertos. Centenares de personas en la UCI y centenares de infectados. Ellos mentían y siguen mintiendo. Hay que tomar decisiones en una situación complicada. Lo peor, quienes hemos gestionado situaciones complejas y duras, es quedarte parado, esperar que por arte de magia se solucionen las cosas o esperar un milagro. No, las situaciones se resuelven afrontándolas y asumiendo las consecuencias. Y algunas asociaciones hoteleras ya están empezando a decir que sería necesario abrir el país esta Semana Santa. Y algunos creemos que es la política adecuada, que hay que multiplicar los test, que se multipliquen. Por ejemplo, en el caso incluso aquí de Benidorm, los hoteles se ofrecen a hacer test no solo a los trabajadores, sino incluso a aquellos que vengan. Pues es lo normal. Oiga, si el problema es ese, pues test para todo el mundo y que no entre nadie en el país sin un test rápido. Nadie, pero nadie quiere decir nadie, que se implante realmente en el aeropuerto un test de esos de 5 minutos, como se hace en algún país ya, y que todo el mundo al bajar el avión se haga el test, y aquel que no pase a una sala y de vuelta a su país. Y que hay que asumir ese billete de vuelta y hasta una indemnización que se asuma.
Mejor gastar el dinero en eso que tirarlo en tonterías. Y esa es la realidad que algunos creemos que debe empezar a pensarse en este país. Y es anticipar las medidas en base a la economía a los resultados de la sanidad. Y eso pasa por test y detención masiva, y masiva es masiva, cribados masivos, porque no tiene sentido que haya zonas que se están moviendo en cifras inferiores, por ejemplo, a este famoso, ya no hablamos, ¿se acuerdan? De los 500 casos por cada 100.000. Hay localidades y zonas turísticas, esta misma, que está moviéndose en torno al 38, 38. ¿Y tiene que estar bloqueada cuando hay otras que están moviéndose en torno al 300? Hombre, pues no parece muy lógico. Conservemos ese 38, bajámoslo. Reduzcamos la presencia de cualquier elemento exterior haciéndole un test a su entrada a la localidad, al municipio, donde sea el aeropuerto, que son unos puntos cerrados. Por ejemplo, el turismo internacional, que es la base de muchas zonas de España, entra por aeropuertos, en su mayoría. Bueno, otros entran por pateras, pero eso es otra historia que debería solucionar el ministro Marlaska. Pero en principio entran por aeropuertos. Pues cualquier pasajero que entre, oiga, test, que da positivo, pase adelante. Que uno da negativo, perdón, que da negativo, pase adelante. Que da positivo, PCR. Que vuelve a dar positivo, de vuelta a su lugar. Eso es un país serio, eso es un país que se preocupa por el país, no por chominadas. Y en eso hay un problema, que claro, tenemos una clase política y una clase social que está más preocupado de las chominadas, de las tonterías, que de la realidad. Y hoy el ejemplo, ayer recuerden, el ejemplo era, por ejemplo, esta mañana aquello de la ministra de la sal y el agua, las tonterías que nos tienen acostumbrados algunos, la incompetencia, vamos a decirlo claro, la de las banderas con no sé qué, la de la criminalización del feminismo, o sea, esta serie de gente que parece que no ya solo que no sean competentes, sino que no han estudiado en su vida, que parece que no sabe uno de dónde las han sacado, de qué vertedero las han sacado, en pocas palabras, para estar optando a estos puestos. Y hoy nos aparece pues la UGTT, sí, UGT de toda la vida, vamos, pues que parece que esto de duplicar las letras tiene un interés y quieren empezar a llamarse UGTT, traducido Unión General de Trabajadores y Trabajadoras. En fin, lo que decimos, hay gente que se dedica a las chominadas. Estos sindicatos saben que en muchas ocasiones se dedican también a las mariscadas, pero están cerradas, con lo cual tienen que tener tiempo libre para pensar en sus normalidades, y parece que es muy importante cambiar el nombre ahora. Suponemos que optarán a alguna subvención de los cientos de millones de que depende el ministerio de la Montero. Vamos a decirlo, a la Montero nos referimos en este caso obviamente a la concubina del vicepresidente. Pero es cuanto menos inaudito que en una situación como la actual, un sindicato, por cierto, uno de los que ha estado callado, esté preocupado por cambiar el nombre y añadir UGTT. Hombre, podrían competir en ese sentido si saliera aquel presentador televisivo en CCOO, porque sea CCOO y UGTT. Todo tan ridículo, tan pasmosamente estúpido, que una vez piensa que tenemos el país que tenemos, no porque tengamos gente válida, que la tenemos, no porque tengamos un paisaje espectacular, que lo tenemos, no porque tengamos gente, mucha, que se levanta temprano y trabaja, que la tenemos. También tenemos vagos, obviamente, como en todos lados, no vamos a negarlo. Pero lo que uno se da cuenta es que la clase dirigente está compuesto por, en general, analfabetos, mediocres, perdedores, acomplejados y gente sin oficio ni beneficio. Uno dirá, los que se votan. Bueno, aquí hay que hacer un pequeño inciso. Uno puede votar a un analfabeto y a un incompetente, como hay muchos en los líderes políticos, pero en general el problema es que en su mayoría de casos son tan acomplejados que se rodean de gente peor que ellos. Y ese es el problema. Usted no vota a un director general, usted no vota a un ministro. Pero en las estructuras de los partidos, quien sube, quien crece, es aquel
que se dedica a escalar, a funcionar de forma mediocre, a intentar hacerse amigo de quien sea, a ser socialmente y políticamente correcto. Y ejemplos tenemos a patadas. Es más, tenemos en un caso que lo dude, está claro, hasta ese partido que decía venir a reformar, y hablamos en este caso de Podemos, que su líder, ¿cómo le llamamos? Un correpasillos, alguien que en su vida había trabajado, que se dedicó a chupar en los departamentos de la universidad escalones para crecer. Ya estaría bien que algún día algún emprendedor, alguien de talento, alguien que haya trabajado, alguien que haya sufrido, lo hemos dicho en alguna ocasión, hasta ese, en Cataluña se llaman así, en otros lugares lo desconozco, hasta ese pakistaní que está trabajando 24 horas sabe más de gestionar que muchos de los políticos actuales. Esa es la realidad de este país, esa es la realidad que algunos cada vez tenemos más clara. Por cierto, un inciso antes de acabar. Ayer dudábamos sobre las fechas de ese supuesto cierre en la movilidad en Semana Santa y nos ha comentado más de un oyente, que al menos que nos han comentado Castilla y León, hablo de memoria, Murcia, Comunidad Valenciana y Cantabria, sí que es cierto que acaban la Semana Santa el día 9 o el día 12. Bueno, hemos tenido una visión, a veces es lo bueno de salir y pasear, que a uno le explican historias que a veces, por desconocimiento, lo decimos con claridad, como autocrítica, a veces no llegamos a conocer. En todo caso, importante estos días, importante aunque haya sido un día aburrido, intentar seguir reflexionando sobre la política, porque la política no para. Importante para nosotros, si creemos para el programa, hacer estos tours como el de hoy de este Benidorm, gracias a la inmobiliaria Rosenberg, a que invitamos a ver su web, está aquí en la portada de la imagen que tiene en su web, porque creemos que es importante que todo el mundo pueda optar a ver la realidad de diversas maneras. Y es importante para nosotros también conocer la realidad, no solo de un punto, de un lugar, sino de cualquier lugar de España. Invitamos a eso a quien quiera que hagamos el tour desde otra localidad que nos lo indique. Vamos a intentar hacer lo máximo posible, como siempre. Es un esfuerzo, y lo voy a decir con claridad, para nosotros, y hablamos ahora en la parte personal, es un esfuerzo humano brutal. No tenemos edad para pegarnos tours algunos. Realmente, aunque no lo crean, pegarse 4 horas de tren, algunos nos deja baldíos y nos hace tener que descansar a las tardes, porque si no, no aguantamos. Pero bueno, creemos que, miren, estamos en una época donde todos debemos aportar un poquito. Y nuestra aportación en ese sentido, pues será ese esfuerzo, esa capacidad o ese intento, digamos, de intentar explicar las historias. Ya llegarán tiempos mejores donde nos podamos tumbar en una hamaca y podamos esperar que la política, el país y la economía se gestionen de forma eficiente en este país. Mientras, pues los que podríamos decir los malos nos van a tener delante explicando historias. Les vamos a dejar yo ya por hoy. Nos emplazamos a mañana durante la mañana de este lugar idílico, con el sonido de mar de fondo. Como siempre decimos, no vamos a alargarnos más. Pues mañana nos tienen aquí y seguimos.